Ya tenemos 5 libros a la venta. Aprovecha las promociones existentes al adquirir más de un libro. Para obtener las demostraciones descargables y más información al respecto, mándanos un email a carlos.xeos@gmail.com con el asunto Libros Electrónica. Comúnmente podemos hablar de términos como impedancia de entrada e impedancia de salida. Estos términos son altamente importantes en la electrónica, pero posiblemente su nombre no deje en claro totalmente a qué se refieren. ¿A qué nos referimos entonces con estos términos? La impedancia de entrada y salida se refiere a la resistencia cuando hablamos de corriente directa, o en efecto a la impedancia que presenta ante una señal de alterna hasta determinado límite de frecuencia. Para la impedancia de entrada, como dice el nombre, vamos a encontrarlos en dispositivos con entradas, como puede ser un amplificador operacional, un microcontrolador, o en el caso de instrumentación en osciloscopios, multímetros, etc. Para el caso de la impedancia de salida, podemos encontrarlo de la misma manera en microcontroladores, amplificadores operacionales, drivers, básicamente todo lo que cuente con una salida. Ahora, ¿qué importancia tienen estos valores? La impedancia indica la cantidad de corriente que consume para el caso de una entrada y la cantidad de corriente que puede entregar para una salida. Una baja impedancia significa que consume una cantidad relativamente alta de corriente para el caso de una entrada. Para el caso de una salida, baja impedancia significa que puede entregar una cantidad relativamente alta de corriente. Para el caso opuesto, una entrada de alta impedancia es aquella cuyo consumo de corriente es muy bajo. Y una salida de alta impedancia es aquella que puede entregar poca corriente. Ahora, teniendo esto, podemos establecer una regla. Una salida de alta impedancia nunca debe unirse con una entrada de baja impedancia. ¿Esto a qué se debe? Para entenderlo de mejor manera, veamos un ejemplo. Como caso perfecto tenemos el de un osciloscopio. Estos tienen una muy alta impedancia de entrada, que puede ser de 1 megaohm o mayor según el caso y la frecuencia de entrada. ¿Por qué es importante que el osciloscopio tenga una muy alta impedancia de entrada? Imagina que el osciloscopio tiene una impedancia de entrada de 1 ohm y vamos a realizar una medición en un sensor cuya salida es de 5 volts y una corriente máxima de salida de 5 miliamperes. Si conectamos nuestra punta de medición a la salida del sensor, dado que tenemos una impedancia de 1 ohm, ¿cuánta corriente va a consumir la entrada del osciloscopio? Usamos ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, y obtenemos 5 amperes. ¿Qué crees que sucederá con el sensor con esta cantidad de corriente consumida? Vamos a mandarlo directo al inframundo de componentes piratas. Ahora, ¿cuánta corriente consumimos con una impedancia de 1 megaohm? Usando ley de Ohm, obtenemos 5 microamperes, una cantidad que es literalmente 1.000.000 de veces inferior. Ahora, debemos tener algo muy claro. Cualquier cantidad de corriente consumida, por más grande o pequeña que sea, va a generar una caída de voltaje en la señal que estamos midiendo. Lo ideal en estos casos es tener la impedancia de entrada más alta posible para que esta caída sea lo menor posible. Pero no siempre será el caso, dado que estamos abriendo las puertas a un ruido de mayor amplitud. Este problema lo hablaremos en un video dedicado. Otra manera en la que podemos visualizar este concepto es usando un divisor de voltaje. En un divisor de voltaje tenemos R1 y R2. Para este ejemplo quiero que visualices R1 como la impedancia de salida y R2 como la carga. Por simple análisis, R1 es la resistencia que va a limitar la cantidad de corriente que fluye hacia nuestra carga, siendo esta la impedancia de salida. Por lo tanto, entre menor sea el valor de R1 o impedancia de salida, mayor es la corriente que puede fluir hacia la carga. Ahora, no solo esto,
También tenemos el caso de la caída de voltaje generada. Entre mayor es R1, mayor es la caída de voltaje. Aquí la propiedad del divisor de voltaje. Si tenemos una R1 de 1 ohm y una R2 de 100 ohms con un voltaje de entrada de 5 volts, ¿cuál será el voltaje de salida? Usando la fórmula de divisor de voltaje obtenemos 4.95 volts. Obtuvimos entonces una caída de 50 milivolts, la cual es bastante tolerable para la mayor parte de casos. ¿Qué sucedería con una R1 de 100 ohms? Usando la fórmula obtenemos un voltaje de salida de 2.5 volts. Puedes ver entonces que entre mayor es la impedancia de salida, mayor es la caída de voltaje generada ante la corriente consumida. Esta es la importancia de conocer el concepto de ambos valores, para entender que no podemos conectar cargas a una salida cuya corriente de salida es limitadísima, que significa que tiene una impedancia de salida muy alta. Lo mismo para entender el por qué elementos como amplificadores operacionales cuentan con una impedancia de entrada muy alta, al mismo tiempo que la instrumentación. Entre mayor es la impedancia de entrada, menor es la corriente consumida de lo que se mide, lo que significa en una caída de voltaje en la señal mínima. En fin, con el video podemos concluir la importancia de verificar siempre las características de nuestro circuito. Pueden ser detalles como este los que estén quemando tu microcontrolador, dañando tus sensores o haciendo que de plano nada funcione. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartir el canal para ayudar con el crecimiento de este. Si te interesa apoyar el canal, la mejor forma es adquiriendo los libros. De esta manera ayudas a mantener y mejorar la calidad de los videos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y deja un comentario sobre tu opinión del mismo. Un saludo y hasta la próxima.